somos perfectas ni lo queremos ser. En cada caída hay fuerza que aprender, pilares que sostienen un mundo por hacer. Con acción, conexión, nos vamos a tejer. Escucha el eco, la voz que no calla. Es viento que empuja, no hay quien la apaga. Ni perfectas ni bloqueadas, somos luz de la madrugada. Cada paso una llamada, acompañamos la jornada. Somos ríos que se cruzan, mares por llenar. Con manos entrelazadas nadie va a frenar. Miradas al futuro, el presente es nuestra voz. Juntas somos fuerza, el cambio está en las dos. Ni perfectas ni bloqueadas, somos luz de la madrugada. Hola a todos y todas, bienvenidos al Congreso Ni Perfectas ni Bloqueadas. Ya sabéis, este congreso que está pensado para el emprendimiento femenino, para dar soluciones a todos esos bloqueos, sobre todo ese de que tiene que estar perfecto y luego no accionamos. Y antes de todo, dar gracias a nuestros patrocinadores que los habéis visto en la intro de esta ponencia, los veréis también al final de toda esta charla que vamos a tener hoy con la gran experta que tenemos hoy. Y hoy vamos a estar en el pilar del acompañamiento. Ya sabemos que en Diosas en Acción es conexión, acción y acompañamiento para que vaya un emprendimiento bien. Y hoy traemos pues un tema muy interesante porque tenemos en nuestra comunidad muchas personas también que son muy de alta sensibilidad y les va a venir de maravilla escuchar a nuestra experta porque para emprender, pues se necesita aquí un acompañamiento especial. Y cuéntanos, Luisa, quién es nuestra súper experta de hoy, que os va a encantar. Sí, os va a encantar totalmente. Gracias, Mónica. Gracias a todos por vuestro tiempo, por dedicar este tiempo para vosotros y para ese aprendizaje y ese acompañamiento con todas nuestras expertas que traemos. Y en esta parte del acompañamiento, que es también muy importante en el emprendimiento, porque a veces pensamos que hacer el emprendimiento solas nos ayuda, pero acompañadas llegamos más lejos, ¿no? Y como nos comentaba Mónica, tenemos a una experta en la alta sensibilidad. Y muchas de nosotros no nos damos cuenta que somos personas con alta sensibilidad, ¿no? Y ella nos va a explicar cómo podemos emprender sabiendo que somos personas con alta sensibilidad, que es un superpoder para el emprendimiento, como nos lo dice ella. Y vamos a aprender de ella porque ella es una persona también alta sensible y con alta sensibilidad, quiero decir. Y traemos a Raquel Sánchez, que es coach y acompaña a muchas mujeres en su alta sensibilidad. Muchísimas gracias, Raquel, por estar aquí. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa, Mónica, por vuestra presentación y por vuestra invitación. Y también os felicito y os doy la enhorabuena por crear un proyecto tan maravilloso, porque es necesario impulsar a las mujeres altamente sensibles, en mi caso, porque me concentraré en este rasgo, en nuestro rasgo, las mujeres en general, pero a las mujeres altamente sensibles a poder sacar de ese cajón todas esas ideas maravillosas que tienen y poderlas poner a la luz para hacer de este mundo un poquito mejor. Así que muy feliz y muy agradecida de compartir con vosotras hoy. Muchas gracias, Raquel. Y antes de comenzar, para que te tomen en contexto un poquitín, ¿cómo Raquel, con alta sensibilidad, acabó siendo emprendedora? Bueno, voy a procurar resumir, Mónica, porque si no, se nos va mucho tiempo en esto. Sí que me gustaría un poco compartiros qué es lo que hace una mujer que en principio se licenció como ingeniera informática de sistemas hace ya muchos años. Y bueno, llegó un momento de mi vida en el que, producto de unas crisis personales muy fuertes, entre ellas hace 20 y pico años, el fallecimiento de mi hijo mayor a causa de una cardiopatía congénita de corazón. Bueno, ahí en ese momento en el que Daniel trascendió,
ahí se me rompió la vida, se me rompieron todos los credos y a partir de ese momento en el que yo misma había muerto en vida, bueno, pues de esas cenizas, ¿no? Como ese ave fénix que muchas de nosotras que nos estáis viendo aquí, pues hemos tenido que resurgir muchas veces de nuestras cenizas, pues bueno, pues es la mujer que veis hoy aquí. En ese momento, bueno, pues se cayó todo mi mundo y tuve que empezar a reconstruir con esas piezas que habían quedado volando por los aires y otras muchas nuevas que he ido incorporando a lo largo de los años. En ese proceso me hice muchísimas preguntas porque afortunadamente mi hijo me trajo el gran regalo de la vida a través de su muerte. Y entre esas grandes preguntas que me hice fue si realmente yo estaba aquí. Y esto sí, ya voy introduciendo también nuestro tema. Las personas altamente sensibles y las mujeres altamente sensibles tenemos un gran sentido de la contribución y del propósito. Entonces, como tenemos una gran profundidad de pensamiento y del ser, a veces nos hacemos cuestiones como estas, ¿no? Y muchos de nuestros emprendimientos están relacionados con nuestra necesidad de contribuir, con nuestra necesidad de poner nuestro grano de arena para hacer de este mundo un mundo un poco mejor, como decía al comienzo. Entonces, de esas muchas preguntas que fueron surgiendo en mi vida a través de esa profunda crisis que me llevó a los más profundos infiernos, fue eso, ¿no? Que ¿para qué estaba yo aquí? Yo era informática, trabajaba en diferentes consultoras, bueno, me desarrollaba bien profesionalmente, un buen sueldo, todas estas cosas que son como que nos han dicho que son muy valiosas, que por supuesto lo son, pero bueno, cuando te nutren sí, pero cuando no están alineadas contigo, pues dejan de serlo, ¿no? Para ti. Entonces, bueno, pues me pregunté si realmente yo había venido a este mundo y eso me lo preguntaba cada mañana, chicas. Cada mañana me preguntaba, pero yo he venido a este mundo a hacer esto. Y esa intuición profunda que tenemos las mujeres con alta sensibilidad, pues yo sabía que en lo profundo esto no era así, pero tenía 1000 millones de miedos y de dudas y no sabía qué hacer con mi vida. Pero bueno, creo que al final, cuando hay algo para ti y hay un deseo profundo del alma y hay una necesidad de poner al servicio, ¿no? Porque en ese momento ya habían transcurrido muchos años de la muerte de mi hijo. 8 años, bueno, 2 años después nació mi segundo hijo Alejandro, que tiene 19 años, y 8 años después del fallecimiento de Daniel, yo adopté aquí en la Comunidad de Madrid un niño y me asignaron a un niño que se llamaba exactamente igual que mi hijo fallecido. Y llegó a casa con los mismos días que tenía mi hijo cuando murió, con 6 días. Entonces, ese año fue el año que yo sentí esa clara señal. Dejé la ingeniería, era jefa de proyectos y me di cuenta que había algo mucho más profundo para mí, que era poder poner al servicio todo lo que yo había tenido que trabajarme a mí misma y aprender para resurgir, ¿no? Como ese ave fénix que os decía. Así que el emprendimiento en mi caso fue una necesidad del alma. Fue un estar alerta a la escucha de los mensajes que venían por ahí arriba y por aquí dentro. Y de alguna manera eso era lo que me llevó a emprender, ¿no? A construir mi proyecto y a darme cuenta que más que una necesidad de, bueno, yo creo que es por eso lo llamo, ¿no? El emprendimiento con alma. Es más que una necesidad de buscar un trabajo en el sistema que nos ayude a pagar las facturas, sino que es más una necesidad profunda del alma de poder aportar al mundo lo que llevas dentro. Y por eso emprendí. Oh, qué bonito. Wow, me encanta. Qué historia más bonita y qué historia más inspiradora al mismo tiempo, ¿no? Porque a través de ti, a través de tu hijo, ¿no? También qué bonito poder emprender con el alma y poder ayudar a tantas personas que son así, ¿no? Y a mí se me vino la primera pregunta, se me vino así, escuchándote, ¿te has podido responder? ¿Estás aquí o para qué estás aquí? ¿Te lo has podido responder? La pregunta que te hacías al principio. ¿Te la has podido responder ahora? Bueno, Luisa, hay muchas preguntas que el tiempo las fue dando respuesta, porque las respuestas no llegan cuando tú quieres, llegan cuando tienen que llegar.
y hay otras muchas que he aprendido que nunca tendrán respuesta. Y eso también es algo que tenemos que aprender los altamente sensibles y en general las personas, ¿no? A veces nos quedamos atrapados y enredados en querer entenderlo todo, porque cómo se puede comprender desde la mente, ¿no? Encontré quizá otras respuestas más trascendentes, ¿no? Conectadas con otros planos, pero no desde la mente esa que tanto nos han cultivado en nuestros estudios académicos, ¿no? Esa mente racional, porque cómo se puede comprender que un niño de 6 días fallezca por una malformación de corazón, cuando yo soy una persona súper sana, siempre me he cuidado mucho, hice todo un embarazo perfecto con todas las cosas que tenía que hacer. Bueno, pues ahí en esa pregunta que yo me hacía, Luisa, de ¿y por qué a mí?, que me la hice durante mucho tiempo, entendí que no era una pregunta adecuada o que esa pregunta nunca iba a tener respuesta, sino que directamente mi hijo era un alma que venía con una historia de solo 6 días en este momento en la Tierra y que en tan solo 6 días no solo ha transformado o me ha transformado a mí de raíz, totalmente, sino que afortunadamente me usa como canal para que yo ayude a transformar a otros. Entonces, en 6 días ha dejado y deja y sigue dejando muchísima vida. Entonces, yo creo que lo interesante también es aprender a saber dónde tenemos que parar la mente para no seguir en esa búsqueda constante que nos lleva mucho al sufrimiento. Uy, qué interesante, Raquel. Y a mí me viene así, Raquel, también otra pregunta, porque también en nuestra comunidad tenemos a personas, como tenemos muchas terapeutas y demás, claro, que claro, tienen ahí su don, por eso pueden ven cosas en la sutileza que otras personas pues no podemos ver, pero también a la hora de emprender también se bloquea más, también con las emociones, que les afecta así más. ¿Nos podrías decir, por ejemplo, para las personas que nos estén escuchando, qué bloqueos, ¿no?, tienen sobre todo las personas de alta sensibilidad cuando están emprendiendo y sobre todo al principio, que es como mucho estrés y mucha presión? Bueno, vamos a centrarnos en el bloqueo, pero también luego nos centraremos en las luces, porque seguro que no siempre estamos como muy atrapados en esto, pero sí es bueno que también lo pongamos e incidamos en ello para que estemos identificándolo, ¿no? Mira, el principal trabajo que tiene que hacer una persona altamente sensible, una mujer altamente sensible en su emprendimiento, es trabajar su autoconcepto, su autoconfianza, su autoamor, fundamental. ¿Cuál ha sido la tendencia natural de un altamente sensible a lo largo de su vida? Pues ha habido una tendencia constante y una necesidad de valoración externa, de reconocimiento externo, de validación de los demás. En el momento que tú estás emprendiendo, el emprendimiento puede ser un movimiento conjunto, ¿no? De hecho, el sabernos en una comunidad con la vuestra, donde se nos apoya, donde se nos da herramientas, es muy necesario, ¿no? Porque el emprendimiento es muy solitario. El emprendimiento es un viaje muy solo y el que sea muy solitario, en su concepto profundo, le beneficia a un altamente sensible, porque los altamente sensibles, tenemos una necesidad también muy profunda de estar en nuestros momentos a solas para encontrarnos con nosotros, ¿no? Tenemos facilidad para la introspección. Sin embargo, el altamente sensible se ha pasado la vida preguntándole a los demás lo que le viene bien, porque tiene mucha falta de confianza en sí mismos, en sí mismas, ¿no? Entonces, es muy importante aprender, por supuesto, con diferentes disciplinas, herramientas, ¿no? Porque cuando estamos en un trabajo de emprendimiento, al final hacemos muchísimas cosas y no todas las cosas se nos tienen por qué dar perfectas. Es decir, está claro que a veces tienes que desarrollar habilidades financieras porque tienes que gestionar tu negocio, tienes que desarrollar habilidades de marketing porque tienes que vender tus proyectos, tienes que generar habilidades de estrategia, ¿no? Y está claro que al final nos toca como aprender demasiadas cosas, ¿no? Y en unas cosas pues tenemos más facilidad y en otras menos. Pero es muy importante que nos trabajemos en cuanto a nuestro autoconocimiento. Que seamos conscientes y que conozcamos bien nuestro rasgo. Que seamos conscientes de que efectivamente somos personas que tenemos mucha más facilidad para sobreestimularnos, para sobrecargarnos, para atragantarnos de emociones.
que tengamos también identificadas cuáles son esas circunstancias o situaciones que nos ayudan cuando nos atragantamos. Es decir, yo tengo que tener determinadas y bien claras cuáles son, dónde me quedo atrapada, cuándo me sucede y también qué es lo que puedo hacer para salir de ahí, ¿no? Somos muy sensibles a las críticas, nos da mucho miedo que nos juzguen. Entonces, tenemos que también ser conscientes de que salimos al mundo, hay mucho miedo en el altamente sensible a la exposición, chicas, mucho miedo a abrirse, mucho miedo a ser juzgado, mucho miedo a lo que opinen los demás. Bueno, pues es absolutamente necesario esa autoconfianza, ese darnos cuenta de que somos personas eminentemente creativas, con un poder interior brutal, con una capacidad de poder llegar al otro tremenda y que tenemos que observar cuando nos estamos atrapando en esos miedos y entender en esa necesidad de altamente sensibles de agradar a todo el mundo, que no, que cuando salgamos con nuestro proyecto y nuestro producto al mercado, habrá gente que le gustemos y habrá gente que no le gustemos. Y eso tenemos que aceptarlo. Decían por ahí una frase maravillosa que la susceptibilidad era del ego y la sensibilidad es del alma. Tenemos que conectar mucho más con la parte nuestra sensible y también con la aceptación y la comprensión de que no todo el mundo le va a gustar cómo yo hago las cosas. Y eso está bien. También es muy importante que ese pensamiento y esa sobreactivación, ¿no?, que muchas veces se produce de tanto rumiar, de tanto darle vueltas. Tenemos que determinar o conectar muy potentemente, ¿no?, muy fuertemente con todas esas habilidades, como te decía antes, que nos favorecen a la hora de emprender. Pero hay que aprender a poner los límites, hay que darse cuenta que a veces podemos establecer alianzas porque me da pena, porque es que, claro, esta persona a mí me hizo no sé qué y yo... No, o sea, no podemos tomar decisiones desde esa pena o desde esa lealtad. Estamos construyendo un proyecto que, si es con alma, va a salir de lo más profundo de tus entrañas y va a tener, porque realmente altamente sensible no va a saber emprender por otro lado. Y si elige otro camino de emprendimiento, no le va a ir, porque tiene que tener un sentido muy profundo de que lo que hace no solo sea un beneficio para ella, sino tiene que ser un beneficio para los demás. Tenemos un sentido muy profundo de contribución. Por tanto, desde ese lugar, yo tengo que darme cuenta que puedo establecer alianzas, por supuesto, pero tengo que ser también más pragmática a la hora de tomar según qué decisiones. Y tenemos que desarrollar la simplicidad, el pragmatismo, porque desde el alma y desde el corazón a mí me puede caer muy bien un proveedor o me puede caer muy bien un colaborador porque me parece una bellísima persona, pero a lo mejor no es adecuada para mi proyecto. Entonces, tenemos que ser muy honestas con nosotras mismas y darnos cuenta que en todas esas decisiones que tomamos no estamos haciendo nada feo hacia el otro, sino que estamos siendo conscientes de cuál es la magnitud de nuestro proyecto, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son esas mejores posibles alianzas que se puedan dar. Decía por ahí una frase de Thomas Edison que me gustaba mucho, que dice: no he fracasado, he encontrado 10.000 maneras que no funcionan, ¿no? Entonces, eso no es fracaso. Tenemos un terrible miedo por nuestro perfeccionismo, por nuestra autoexigencia, a que nos salga bien, a que las cosas no sean perfectas. Primero, hay un mantra que yo trabajo constantemente con él en mi escuela, en mi comunidad, con mis alumnos, esto del mejor hecho que perfecto, ¿no? A veces es, y otro curso, y otra formación, y otro no sé qué, porque es que no, o sea, pon un día, una hora y sal. Y que sea lo que tenga que ser. Al final, todos aprendemos también según nos vamos moviendo. A vosotros os habrá sucedido, a mí me ha sucedido. Las primeras sesiones que yo trabajé no son como las sesiones que hago ahora después de 14 años, obviamente, ¿no? Yo la seguridad que tengo en mí misma, la fluidez, el poner la cámara y pum, 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 pues eso no me sucedía, ¿no? Entonces, tenemos también que asumir desde nuestra parte humilde, que a veces podemos ahí también conectar con el eguillo nuestro, ¿no? Y con esa necesidad de todo perfecto y todo, no, bien, o sea, somos personas con criterio, nos gusta hacer bien las cosas, pero hay que lanzarse, hay que atreverse, hay que ser consciente de que al final estamos jugando, ¿no? Hay otra frase de Einstein que también me gusta mucho que dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? Hay que utilizar esa creatividad, esa inteligencia, hay que jugar,
pensar que estamos en una aventura, ¿no? Todo depende de cómo nos contemos las cosas. Yo ahora mismo no estoy en un proceso vital donde también estoy otra vez, porque el altamente sensible emprendedor, y el emprendedor, sea altamente sensible o no, está constantemente creando, constantemente jugando, constantemente probando. Entonces, que seamos muy conscientes de que el entusiasmo hay que alimentarlo, que vamos a estar muchas veces probando cosas que no sabemos si van a funcionar, que eso de tener la certeza, el altamente sensible quiere controlar, quiere tenerlo todo muy controlado, porque si yo lo tengo todo muy controlado, pues tengo la sensación de que no se me va a ir nada de las manos y todo va a estar pues mucho mejor guiado. No, olvídate. Suelta el control, por supuesto, tener una planificación, tener una estrategia, tener una idea, pero acepta que la incertidumbre forma parte del viaje y es una necesidad que apremia en cualquier persona que quiera emprender, ¿no? Necesitamos trabajar y gestionar nuestra incertidumbre. No tenemos ninguna certeza, como os comentaba, ¿no? Yo estoy en un momento también de volver a dar una vuelta a todo lo que hago, incorporar nuevos proyectos, tomar diferentes caminos. Pero empecé mi proyecto hace 14 años y sigo vivo. O sea, es una energía muy viva el emprendimiento. Siempre está latiendo. Es un corazón que late, que late, que late y que está deseando que también estemos a ese compás, a ese baile, a ese compás para poder ir nutriéndolo. Entonces, necesidad de poner límites, necesidad de saber expresar también lo que sentimos, cómo nos sentimos. Hay un miedo a ser demasiado la prudencia del altamente sensible. No voy a molestar, ¿qué van a pensar de mí? No lo hago del todo. No, o sea, abrir las puertas, lanzarse, que hay una frase en el Camino del Artista, que yo soy guía facilitadora de ese proyecto, que dice, tírate y aparecerá la red, ¿no? Bueno, pues yo esto lo he experimentado y doy fe de ello. Al final, cuando hay un deseo muy profundo, chicas del alma, de esa contribución, os aseguro, y aquí es una certeza profunda, que cuando la digo hasta se me eriza el vello, ¿no? Porque cuando te pasa eso es porque por ahí es una certeza muy profunda de que al final la vida, Dios, las energías, como tú lo quieras llamar, te ayuda, te pone las personas adecuadas, no existen las casualidades, llega un mensaje, llega un correo electrónico, ves un cartel en la calle, escuchas una canción, tienes una conversación, aparece una persona que está conectada con lo que tú estás buscando. Al final, cuando hay una intención muy profunda y además eso que tú vas a hacer está conectado con la posibilidad de hacer, como os digo, ¿no? Favorecer, ayudar, mejorar, ¿no? Porque no tiene por qué ser emprendimientos de ayuda a otros en el sentido nuestro de terapéutico, ¿no? Hay 1.000 millones, ¿no? Una persona que tiene un emprendimiento sobre decoración, pues está haciendo que un lugar donde tú vivas sea mucho más hermoso, mucho más amable y mucho más divertido y tú te sientas como, o sea, hay muchas maneras de generar bienestar y de generar salud y de generar alegría y de generar vida. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero dar, ¿no? Un poco darnos cuenta de que tenemos que poner los buenos límites, tenemos que soltar el control, tenemos que aprender a ganar autoconfianza y en autoamor, porque todo eso, ¿no? En esa coctelera nos va haciendo, y que es una carrera de fondo, chicas, que esto no es llegar a la meta y se acaba, ¿no? Esto lo sabéis y sé que tenéis esa sonrisa cómplice porque entiendo que todo lo que comparto también lo habéis experimentado vosotras, ¿no? Pero es así, es una carrera de fondo, ¿no? Y entonces hay que tener paciencia, cosa que a veces nos cuesta bastante, y hay que tener esa constancia, ¿no? Y esa saber desde dónde lo haces. Cuando tú te preguntas a veces, ¿no? Como cualquier persona que hemos emprendido, ¿no? Pero yo, ¿y para qué estoy aquí? ¿No? Esto se me está complicando, se me está subiendo un poco la montaña y ya estoy un poco, ¿no? Y en mi caso, ¿no? A veces, ¿no? Pues claro, uno se va a los números, a ver si le cuadran los números, ¿no? Pues yo os comparto que yo soy así, a corazón abierto siempre. Para mí siempre lo que me ha funcionado para volver a mi centro ha sido preguntarme cuál es el sentido profundo de lo que hago, para qué lo hago. Cuando me he ido al ser, no me he ido al tener, me he ido al ser, al final me he dado cuenta que se abren las puertas del hacer para llegar al tener. Me encanta, gracias por eso. A mí, nosotros conocemos, como explicaba Mónica, muchas de nuestra comunidad son altamente sensibles y una tendencia que también veo yo es que
como que se encierran en ellas, o sea, es como mejor me voy a mi cueva y no salgo, ¿no? O sea, mejor me voy a mi cueva, estoy bien conmigo misma, estoy en mis pensamientos y me gusta hundirme, ¿no? O sea, me gusta estar ahí, me voy ahí. ¿Qué consejos les darías a esas personas que por el miedo a exponerse o qué hábitos tienes tú para cuando te sucede eso? Porque me imagino que a ti también te sucede y dices, en mi cueva estoy más cómoda, estoy ahí en mis pensamientos, estoy en mis emociones, ¿no? Y no quiero volver ahí hacia ahí. ¿Qué es lo que tú haces para eso? Bueno, yo en mi caso siempre he procurado tener mi tribu, crear mi tribu de alguna manera, ¿no? Darnos cuenta que efectivamente no estamos solas, que hay momentos en los que es necesario recluirnos un ratito a la cueva, es decir, hay momentos en los que es necesario, bueno, pues conectar contigo, mirar hacia adentro, tener ese momento de introspección, de silencio, de quietud. Creo que eso es nutritivo y necesario en un altamente sensible porque ahí también cargamos las pilas. Pero también es interesante, ¿no? Y bueno, para eso yo, claro, en el momento que yo soy muy consciente en estos 14 años acompañando a personas altamente sensibles del poder que tiene de crear una tribu, una comunidad donde ellas se puedan expresar. En mi caso no solo, por supuesto, se habla de emprendimiento, ¿no? Se habla de cualquier necesidad del ser, ¿no? Pero es muy importante que seamos conscientes que tenemos que también romper esos miedos a la hora de expresar y a la hora de compartir, porque en ese compartir, en ese poner en palabras, ¿no? Lo que sucede, yo cuando guío el camino del artista todas las semanas, cada persona que lo hace expresa cómo ha sido su semana y lo deja en un audio, en un grupo, y lo escuchamos todos, ¿no? Al principio hay un terror, ¿no? Porque hay personas que nunca han expresado nada en un audio, pero a medida que van pasando las semanas, aquello va gustando y uno se va dando cuenta que cuando expresa no es lo mismo. Primero, hay una herramienta muy poderosa, que aquí la dejo también, que es la escritura, ¿no? Escribir todos los días, tener tu libreta donde tú drenas todo lo que hay dentro, es súper poderoso. Pero luego cuando tú tienes eso en la cabeza y lo pones en palabras y a la vez que lo estás hablando te estás oyendo y además luego llega y lo escuchan tus compañeros o tus compañeras, en este caso, y a veces te devuelven un feedback, a veces tú te has contado una película de terror que nada tiene que ver con lo que está sucediendo y llega alguien de tu tribu y te dice, pero chiquilla, si esto me ha pasado a mí, si esto, ¿no? Y es aligerar, ¿no? Ya sabéis que el altamente sensible también tiene a veces esa densidad, ¿no? Ese drama, ¿no? Entramos en el drama, paz, de horror, esto es lo peor que he podido hacer del mundo, nunca lo voy a conseguir. Bueno, pues también yo siempre lo procuro ponerle una nota de humor, aunque se pasa como el demonio, yo lo sé porque lo he vivido, pero procuro darle una connotación de humor porque ahí hemos estado todas. Bueno, pues hoy te das el derecho al drama, pero mañana estamos en otra cosa, ¿no? Y salir de esos bucles y de esa densidad, cuando alguien te dice, pues eso lo he vivido yo, a mí me ha pasado, yo he entrado en bucle y he pensado que esto era terrible, que jamás, ¿no? Pero es ese darte cuenta que efectivamente en la apertura, en el compartir y también en un ejercicio profundo de humildad, chicas, porque hay veces que bueno, pues tenemos ahí a nuestros egos encendidos, que creemos que las cosas tienen que ser perfectas porque yo lo he hecho todo perfecto y queridas mías, pues os lo digo con el corazón en la mano. Yo he hecho muchas cosas como muy perfectas por estructura, yo soy ingeniera, he planificado, he hecho miles de cosas que evidentemente todo lo pongo al servicio, ¿no? Y a veces las cosas no me han funcionado y a veces esto que me parecía como muy elaborado, pues ha funcionado regularmente regular y a lo mejor otra cosa que he cogido la cámara y he dicho, venga, pues chicos, esto es, ¿no? Y he salido ahí desde mi espontaneidad, naturalidad y tal y me he atrevido, que es un proceso, ojo, que tampoco aquí, ¿no? Que seamos conscientes también con nuestro propio proceso, pues de repente he dicho, oh, pues esto funciona, ¿no? Porque esto ha brotado así de manera natural. No estaba tan pensando, sí que tiene un sentido, o sea, lo que estoy haciendo en este vídeo tiene un sentido, pero ha sido, ¿no? Entonces hay veces que hay que ir probando, hay que ir jugando, por favor, que usemos la palabra juego, que nos demos cuenta que estamos jugando, que esa creatividad que habita en nosotros la vamos a poner al de servicio, que si no te diviertes,
Decía por ahí otra frase, vengo como muy inspirada. Si tu vida se pone aburrida, tu arte se pone aburrido. Es decir, si tu vida se pone aburrida, tu creatividad se pone aburrida. Y a veces es no, me encierro en casa, no salgo de casa, trabajo, horas. Olvídate, ahí no. Diviértete, juega, sal, conecta con tu gente, con tu familia, con tus amigos, y cuando vayas a volver a casa vas a venir llena, con el pozo lleno, para ponerlo ahí a disposición de... Es quitarle tanto peso, ¿no? Esa densidad también a veces que tenemos, ese exceso de, como decía antes, de autoexigencia, de perfeccionismo. Está claro, no nos gusta dejar las cosas mal hechas y eso es muy guay porque eso es comprometerte con tu proyecto y contigo, pero también es un poco aligerar, ¿no? Simplificar, que nos cuesta mucho a los altamente sensibles por cómo procesamos todo. Sí. Y ahora que te estoy escuchando, Raquel, también me gustaría que hablemos también del superpoder que tienen las personas de alta sensibilidad, porque yo, por ejemplo, a veces prefiero contarle las cosas porque tengo amigas y amigos que tienen alta sensibilidad cuando tienes un problema o cosas así, porque yo no sé por qué, pero te entiende mejor y yo me siento menos juzgada que si se lo cuentas a alguien así que es un poco así más mental. Y con las personas de alta sensibilidad es como que te abres, puedes soltar tu vulnerabilidad, que a lo mejor con otras personas. Y es como que te sientes como más en paz, más tranquila porque no te juzgan. Y luego aparte, en el emprendimiento también muchas veces se acudo a ellos porque ven cosas que yo no veo. Entienden a lo mejor, es que esto a lo mejor, Mónica, no te sale porque, claro, porque a lo mejor, porque tu cliente es esto y esto así no, tu mensaje no llega, ¿no? Entonces, yo sé que tienen unos superpoderes, además, bueno, para todo, sobre todo para las emociones y demás, que te lo saben identificar muy bien, que dices, ay, es verdad, pues si estoy sintiendo esto. Que no lo sé, ¿no? Y cuando conoces tu emoción, pues luego puedes un poco mejor solucionar las cosas. Si nos puedes, eso, comunicar esos poderes que tienen, qué áreas, ¿no? En el emprendimiento se les da muy bien, porque hay áreas que se les da súper bien, que les pones ahí y, guau, y están todos tus clientes maravillados. Si nos puedes ahí, ¿cuáles son sus superpoderes para que se los identifiquen? Bueno, vamos a poner nuestro don a jugar a nuestro beneficio, ¿no? Que esto es lo que queremos hacer ahora. Bueno, pues ya sabemos que las personas altamente sensibles tienen una capacidad de escucha tremenda y una capacidad de detectar las sutilezas, como tú decías, ¿no? Hay veces que te dice una amiga, hola, y tú dices, ¿qué te pasa? Y dice, ¿pero cómo lo sabes? Ah, no lo sé, pero lo sé. Bueno, pues ese no lo sé, pero lo sé es una herramienta fundamental en el emprendimiento, que está muy conectada con la intuición y está muy conectada con algo profundo que no sabes muy bien explicarlo porque no se puede explicar con las palabras que están en la parte mental, ¿no? El tema está en que tienen que empezar a creer que eso es verdad, ¿no? Porque al final es algo como muy natural y como muy innato, con lo cual es un poder y es un don, porque cuando algo es tan natural, tan innato y no tienes que pensar nada para hacerlo, es una joyita ahí, ¿no? Que seamos conscientes que todo aquello que no pensamos, que lo disfrutamos y que sale de manera natural, eso es una joyita que tenemos para ponernos al servicio nuestro y de los demás, ¿no? Entonces, esa capacidad de escucha, esa capacidad de detectar, esa capacidad de ver es una herramienta poderosísima porque al final se sabe que el altamente sensible es muy bueno a la hora de, en departamentos de estrategia porque son muy visionarios, somos capaces de ver. El tema está en que nos podemos ir a nuestra sombra, en no atrevernos a expresar lo que hemos visto, ¿no? Pero lo vemos y somos capaces de esto de, os habrá pasado a las chicas altamente sensibles que nos estéis viendo, a las mujeres que nos estéis viendo altamente sensibles, que estás a lo mejor pues con tu pareja, con un amigo y tal, te está contando algo y tú ya has llegado allí, has vuelto, has vuelto porque has estado analizando las diferentes posibilidades y realmente has tomado una decisión con ese pensamiento divergente y esa manera tan creativa de ver las cosas que la otra persona jamás se le hubiera ocurrido, o por lo menos de una manera tan ágil y tan rápida, ¿no? Interconectamos ideas de una manera muy rápida, somos capaces de ver, de visualizar,
pero hay eso que reforzar nuestra autoestima para creer que eso es verdad y para creer que eso es un superpoder, porque el tema está en que pensamos que no tenemos nada más que dificultades, que solo tenemos problemas, que al final la sociedad lo que nos ha puesto es el dedo en aquello que parece ser que nos falta, cuando todo lo contrario, tenemos esas herramientas muy poderosas. La empatía es maravillosa, evidentemente, si yo estoy ofreciendo un servicio a alguien, yo voy a tener clientes, me da igual cómo sean. A esos clientes, si yo les sé escuchar, si yo empatizo con ellos, si ellos se sienten escuchados, cuidados, atendidos, me da igual a lo que te dediques, esa persona va a querer de ti. Va a querer esto, como me han dicho mi alguna. Yo quiero esto que tú tienes. Quiero esto que tú me das. Y no es nada que me cueste, porque forma parte de mi ADN. Es que soy así. Fijaros si es un superpoder. Hay personas que tienen que trabajarse para vender todas estas habilidades porque son cualidades maravillosas de cara a desarrollar cuando tú estás emprendiendo, pero altamente sensible las tiene de serie. Además, tenemos mucha capacidad reflexiva. Otra cosa es que luego nos atrapemos en esos pensamientos negativos, pero hay capacidad reflexiva. Cuando yo tengo una capacidad reflexiva importante, soy capaz de observar dónde puedo equivocarme, dónde estoy acertando, me puede ayudar a tomar buenas decisiones. Ahora bien, tenemos que atrevernos a tomar decisiones, volvemos a lo mismo. O sea, el poder lo tenemos. Otra cosa es que estemos haciendo uso de él. Tenemos la capacidad de tomar decisiones, tenemos la capacidad de ver, tenemos la capacidad de empatizar, tenemos la capacidad, o sea, cuando tú estás negociando, ¿qué estás haciendo? Estás empatizando, estás escuchando, estás detectando sutilezas, que esa es otra habilidad nuestra, esto lo sé. Mira, estoy hablando, me he pasado un montón de veces de estar hablando con algún cliente y yo notar en un microgesto, notarlo y decir, por aquí no puedo ir, tengo que ir por acá, porque esto no le está gustando. Me está pasando millones de veces que estoy en mi comunidad, en mi tribu los martes, que nos reunimos todos los martes, y yo estoy compartiendo lo que sea y yo me estoy dando cuenta de a quién le está viniendo qué es lo que le está moviendo por dentro, y le digo, ¿esto te pasa? ¡Ay, sí! Entonces, todo eso de que tu cliente se sienta como adivinado, atendido, que te anticipes, eso es fascinante, porque siente como que ese guante está hecho a su medida. ¿Más capacidades que tenemos? Bueno, pues lo he comentado a lo largo de toda nuestra conversación. El sentido de contribuir, o sea, el sentido del propósito, dar sentido a nuestra vida. Nosotros, los altamente sensibles, no creemos que hayamos caído aquí por casualidad, y hay una semilla espiritual muy importante en cada uno de nosotros, seamos conscientes o no, porque también hay personas altamente sensibles que ni siquiera se dan cuenta de esto, ¿no? Entonces, si nos estáis escuchando y nunca habéis escuchado esto, tenéis que alimentar vuestra semilla espiritual, porque es ahí donde vais a encontrar la fuente donde beber cuando nos caemos en el emprendimiento. En ese dar sentido, como os decía antes, no, por supuesto, hay que tener una estrategia, hay que tener una planificación, hay que saber a dónde quiero ir, hay que hacer números, es obvio, eso no nos podemos negar, que somos un todo cuando emprendemos. Pero desde dónde lo hacemos, el para qué lo hago. Yo honro a mi hijo en cada una de las palabras que lanzo al viento cuando trabajo. Ese es el sentido profundo que tiene para mí mi trabajo. Por tanto, es más que un trabajo, es mi misión en la tierra, es mi propósito aquí. Entonces, cuando yo me enredo, como cualquier humano, cuando paso por etapas, por circunstancias complicadas en la vida, que me ocurren como a cualquiera de nosotros, cuando me descentro, ¿no? Yo digo, me salgo del centro, ¿no? Me descentro. ¿Cómo vuelvo al centro? Preguntándome, ¿y tú para qué haces esto? ¿Desde dónde lo haces? ¿Cuál es el sentido profundo? Porque esas preguntas nosotros no las hacemos. Nos gustan las relaciones profundas, nos gustan las conversaciones profundas y nos gustan llegar a la profundidad de las cosas. Por eso no vamos a dar puntadas sin hilo. Todo lo que vamos a hacer va a tener un sentido muy profundo y ese bordado queda bordado así porque tiene un sentido profundo en nuestras vidas. Esa imaginación y esa creatividad tan poderosa que tenemos, que a veces la hemos usado muy malamente para anticipar cosas terribles que nos pueden pasar, también la podemos poner a nuestra disposición para seguir creando y generando. Recordad que lo decía antes, hay muchas ideas que se quedan encerradas en cajones.
y que nunca dan la luz porque no nos atrevemos a abrir ese cajón y dejar que vuelen. Bueno, pues el altamente sensible tiene la capacidad de crear, tiene la necesidad de crear y tiene una imaginación muy potente para poner todo esto a disposición de los demás. Cuando tú estás alineado en tus valores, cuando sientes que cada mañana te levantas con un sentido profundo que estás alimentando, al final esos baches que aparecen en el camino, que van a aparecer, porque nos aparecen a todos, los sorteas de una manera muy diferente. Y esos son los principales superpoderes que yo siento y que yo he usado y que a mí me han servido en todos estos 14 años de emprendimiento. Wow. Totalmente, es que Wow. te estaba escuchando y es que es así las personas altamente sensibles. ¿Qué regalo tenéis vosotros, ¿no? Y lo bonito sería que reconocer ese gran regalo, porque muchas personas quisiésemos tener esa alta sensibilidad para poder conectar con los clientes de una manera diferente, ¿no? Qué regalo, qué regalo para nosotros teneros a vosotros escuchándonos y poniendo nosotros a servicio. Es un gran superpoder, de verdad que espero que todas las personas que te escuchen también lo pongan al servicio, ¿no? Que se den cuenta de que es de verdad un superpoder. Pues encantadísima de poder ayudarles y de que todo esto, ¿no? Y si hay alguna de las personas que nos están escuchando también, chicas que no tengan claro si son altamente sensibles o no, pues podemos regalarles, les puedo regalar un test que si queréis, no sé si lo podéis poner por ahí en algún lado, os lo hago llegar para que lo puedan hacer y ese test les lleva también a un curso gratuito, un pequeño vídeo gratuito donde hablo de cuáles son los principales cambios que tiene que hacer una persona altamente sensible en su vida para poder vivir en plenitud. Yo de mil amores os comparto estos recursos si pueden servir de ayuda a la comunidad y a todas estas almas maravillosas que nos están viendo hoy. Sí, y yo totalmente lo ponemos abajo en el vídeo y todos pueden hacerlo. Pues os lo hago llegar con mucho cariño. Y yo, Raquel, es que te estaba escuchando, he dicho, uy, este vídeo lo voy a enviar ya porque yo conozco a gente que está ahí bloqueada, que es altamente sensible o que se lo acaba de detectar. Y claro, yo siento que necesitan acompañamiento por lo menos al principio, ¿no? Porque lo saben, pero están emprendiendo, están ahí y para mí te estoy escuchando, es total, es que digo yo, si es que es yo todos que personas que conozco, es que lo describe Raquel tal cual, entonces, tal cual. Como si lo hubiera vivido. Sí, porque yo les veo, sí, eso es lo que les pasa, es eso. Y sobre todo Raquel era, pues eso, ¿no? Para que me imagino que al principio necesitan acompañamiento, ¿no? Que esa es la clave. Yo te estoy escuchando y yo veo, solos o solas, no sé yo si van a poder porque todavía es muy importante esto que nos acabas de decir, porque se están reconociendo, ¡ay, esto sí! Yo no soy altamente sensible, pero sí lo estoy, te oigo y se los reconozco en ellos, ¿no? Y me imagino que tienes tú la escuela online, ¿ese es específicamente para las personas altamente sensibles y ahí exactamente qué consiste la escuela online? Sí, mira, bueno, yo hace muchos años ya creé un método que se llama Poderosa Sensibilidad. Es un método online que lo trabajamos, bueno, de diferentes formas, ¿no? Se puede acceder al método como si compraras un curso directamente, ¿no? Como si tuvieras el antiguo CD, o puedes también transitarlo y hacerlo conmigo dentro de mi tribu, dentro de la tribu Paz. Entonces, en la comunidad trabajamos el método y nos tenemos encuentros todos los martes de 7 a 9 de la tarde, que quedan grabados, por supuesto, también. Y en esos encuentros hablamos de todas las áreas relacionadas con una persona altamente sensible. Por supuesto, de las áreas de trabajo, la formación, las parejas, las relaciones, la manera de ser y estar en el mundo. Es un trabajo, bueno, mis 3 pilares fundamentales en todo lo que hago está mi sensibilidad, porque es mi esencia, es mi duende, es mi don. Está mi creatividad, que ha sido la herramienta que con los años he aprendido, que ha sido la que me ha ayudado, ¿no?, a salir de todos esos infiernos y a volverme a recrear. Y está la espiritualidad, que es la otra pata fundamental en mi trabajo y en mi vida, porque la espiritualidad ha sido en mi vida como esa voz del alma
que ha sido la que me ha hecho, ¿no?, darme cuenta de que todo lo que de alguna manera había transitado en esos años en los que falleció mi hijo, fallecieron mis padres, pasé por situaciones muy, muy dramáticas y muy dolorosas, ¿no? Ha sido esas preguntas que están ahí en el aire y que se contestan, ¿no? Algunas de ellas, como te decía, ¿no?, se contestan dándonos cuenta de que no somos personas que venimos aquí y que cuando desaparece nuestro cuerpo desaparece todo, sino que hay un sentido muy profundo de un alma que viene a transitar una experiencia de vida. Es la espiritualidad fundamental. Entonces, dentro de todas esas áreas tenemos encuentros todos los martes también. Bueno, pues nos visitan otras personas que nos aportan mucha riqueza. Y en estos años, chicas, acompañando altamente sensibles, he aprendido muchísimo de ellos y de mí juntos. He observado cómo efectivamente el poder de la tribu es muy importante, he observado cómo la necesidad de escucha, he observado cómo muchas de las personas altamente sensibles, por no preocupar, por no dañar a las personas que tienen cerca, se lo tragan todo, se lo comen al final. El altamente sensible, y esto es una realidad, tiene mucha más facilidad para llegar a situaciones de ansiedad, de estrés, de depresión. Incluso os diré que estadísticamente, bueno, pues en mi escuela me he encontrado que cada vez hay más personas que vibran con un rasgo de una sensibilidad muy fuerte, que pues que al final desarrollan enfermedades autoinmunes importantes, ¿no? Otro tipo de enfermedades también, ¿no? Pero me está siendo muy llamativo lo que estoy viendo últimamente en la escuela. Por tanto si queremos emprender como si queremos tener una vida, o sea, no hemos venido aquí a penar, chicas, no hemos venido a penar, hemos venido a vivir. Os lo dice alguien que os aseguro que ha transitado situaciones muy dolorosas, y creo que la muerte de un hijo es algo que no tiene ni nombre, o sea, que es la experiencia quizá más dolorosa, ¿no?, que un humano puede trascender, ¿no?, por nuestra cultura, ¿no? En otras culturas pues se entiende la muerte de otra forma, pero en la nuestra os puedo asegurar que he estado en los más infiernos que os podéis imaginar, y que efectivamente uno puede reconstruirse, uno puede volver a vivir. Soy muy inyectadora de vida, soy muy, muy vitalista, porque básicamente creo firmemente en el poder de transformación que tienen las almas y en la capacidad maravillosa que tenemos todos de poder poner, y el beneficio que tiene también de poder poner todo nuestro don al servicio. Cuando un altamente sensible, chicas, se trabaja, se mira, se cultiva, es como una especie de faro, ¿no?, que va caminando por la vida iluminando siempre, sin ninguna necesidad de hacer nada. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Nos has traído mucha luz también, mucha luz para las personas altamente sensibles, así que te agradecemos, y todas las personas que sientan de verdad que lo son, ¿no?, que hagan el test también para ver qué es lo que sucede, y serán súper acompañadas contigo. A través de ti nos has conectado a algo totalmente muy bueno, así que te agradezco. A mí me has llevado a otro lugar, así que muchísimas gracias. Y porque así entendemos también a las otras personas. A través de tus palabras puedo entender a muchas personas que están alrededor de nosotros, así que muchísimas gracias. A vosotras. Y yo también, Raquel, muchísimas gracias, porque has puesto mucha luz. Y sobre todo a mí me encanta el superpoder que es real, y que se lo ve, que lo identifiquen, y que por favor que nos lo pongan al servicio, porque hace falta ahora mismo mucho ese poder en este mundo que se está un poco perdiendo y yendo ahí al exterior. Así que muchas gracias por todo lo que nos has aportado, que ha sido maravilloso. Muchísimas gracias, chicas, un placer de corazón. He venido aquí a eso, a poder contribuir, aportar, y todo lo que, bueno, pues pueda ayudaros. Aquí estoy. Gracias de corazón y enhorabuena por esta iniciativa, chicas. Os felicito de corazón a corazón. Muchas gracias, y muchas gracias a todos por escucharnos, y nos vemos en la siguiente ponencia con expertos. Muchas gracias. Caminamos juntas sin miedo al error, construyendo un mundo, sembrando valor. No hay cadena, solo alas al sol. Somos la chispa, somos el motor.
Escucha el eco, la voz que no calla, es viento que empuja, no hay quien la apaga. Ni perfectas ni bloqueadas, somos luz en la madrugada, con cada paso una llamada, acompañamos la jornada. Somos ríos y se cruzan mares por llenar, como almas entre las alas la lleva a frenar. Miradas al futuro, el presente es nuestra voz. Jornada.